donde no hubo para nada amor, sino otra cosa, es en esta historia con un pastor abusador. Tati. 30 años de condena para este pastor evangélico al que se le comprobaron 9 situaciones de abuso, por lo menos, porque hay otras víctimas. En principio vamos a hablar del caso de una joven, una menor, que fue accedida carnalmente en varias oportunidades por este hombre, que además estamos hablando de una chica que vivía en un alojamiento para mujeres que dependía del templo evangélico. Karin, una situación tremenda que además tiene el agravante de ser un hombre en el que uno confía por la fe, porque sí, es un lugar al que uno va a buscar algún tipo de cobijo, algún tipo de paz mental, de tranquilidad, de cuidado. Ese es un agravante que fue tenido en cuenta para la condena de este monstruo al que le fueron comprobadas varias situaciones de abuso, Karin. Sí, ya lo creo. Pero por eso mismo, queremos hablar con alguien que sepa de cómo se manejan ciertas situaciones en cultos. En este caso es Pablo Salum, él es conocedor del tema y tal vez nos puede ayudar a entender que en medio de la vulnerabilidad pueden suceder este tipo de cosas. ¿Cómo estás, Pablo? A ver si nos escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, te escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación. Un placer, Pablo, un placer. ¿Cuánto de aprovechamiento hay en ciertos cultos para que las víctimas se vulneren y terminen siendo víctimas de abuso por años con alguien que tiene la confianza? Lo principal hay que destacar es que nosotros no hablamos de cultos ni religiones, hablamos de grupos u organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas. Esta diferenciación es importante hacerla, porque por supuesto que los cultos y religiones no cometen este tipo de delitos y no tienen como fin llevar adelante este tipo de abusos, ¿se entiende? Cuando hablamos de grupos u organizaciones coercitivas, hablamos de organizaciones criminales que delinquen. Cuando hay persuasión coercitiva, que son técnicas de control, sometimiento psicológico, hablamos que hay delitos, siempre hay delitos. Cuando hablamos que hay coerción, siempre hay delitos, porque lo hacen bajo fuerza y no con plena voluntad de sus adeptos. Por lo cual, siempre lo que hacen es captar a víctimas en situación de vulnerabilidad. Y vaya que está bueno hablarlo en estos tiempos, ¿no? Cuando el Estado tiene inconvenientes, donde tenemos inconvenientes económicos y en distintas instituciones del Estado, es ahí donde llegan estas organizaciones coercitivas y ocupan espacios donde debería estar el Estado presente, están ellos. Y es ahí donde captan a estas personas que necesitan distinto tipo de ayuda. A veces están pasando por una situación difícil a nivel económico, a nivel laboral. A veces, muchas de las veces están con enfermedades, pasando por enfermedades terribles. Y estas organizaciones le dicen que siendo parte de esos grupos van a lograr la curación, inclusive a enfermedades que muchas veces son incurables, ¿no? Entonces es importante destacar esto y lo que decía tu compañera, ¿no? Esto que es mucho más grave cuando hay una relación asimétrica de poder. Y dentro de estas organizaciones siempre hay una estructura jerárquica y siempre hay un abuso de parte del que tiene más poder. En este caso puede ser el líder o los que le siguen, ¿no? Porque siempre hay una estructura bien armada. Mientras vos hablabas, la pantalla estaba partida con mensajes que fueron parte de la probatoria para este hombre que ya tenía denuncias de otros casos y él se jactaba de que estaba rodeado de chicos con otra persona. Cuando sucede algo así en las organizaciones, ¿cómo en general, por los casos que habrás investigado, cómo en general reaccionan con alguien así? ¿Lo apartan, se cubren, se sospechan entre todos? ¿Cómo es? Por lo general, las víctimas tienden a creer ciegamente en sus líderes porque, claro, están bajo tal coerción que creen que su líder es incapaz de cometer este tipo de actos. Por supuesto que antes de llegar a este tipo de delitos, que son delitos mayores, ocurren otros delitos, ¿no? Que quizás que si el Estado está presente con los organismos de control, quizás lo podrían detectar a tiempo, como por ejemplo la estafa, el fraude, el ejercicio ilegal de la medicina. No hace muchos días vimos cómo en Rosario hay una persona que dice que tiene poderes de sanación y algunos medios de comunicación lo difunden y lo promueven como algo bueno, cuando en realidad es algo malo. Es algo malo que una persona se aproveche de personas que están enfermas
le cobre o no dinero, está jugando con su salud. Entonces, Bien. el tiempo importante que esa persona podría estar haciendo un tratamiento médico, está ahí pensando que se va a curar mágicamente. En este caso lo mismo, las organizaciones defienden a sus líderes y lamentablemente muchas veces siguen activas, ¿no? Claro, porque aquí eso. estamos viendo que han detenido solamente al líder. Ojo, dentro de toda nuestra estructura institucional y tenemos personas que cometen delitos aberrantes de forma individual. Pero aquí hablamos donde se utilizan estructuras jerárquicas para delinquir. No hablamos de una persona que comete delitos individualmente. Pablo, por tu experiencia, por todo lo que has estudiado estas organizaciones, ¿por qué crees que tarda tanto en filtrarse de la organización datos que son sensibles, que son importantes, que, a ver, hay muchos que le rinden lealtad a ese líder y rápidamente se filtran los datos? ¿Por qué crees que tardan tanto? Bueno, por lo que les explicaba antes, tal como sucede, muchas de estas organizaciones, me extraña que dentro de esta organización no haya existido trata de personas, que es lo que es la explotación laboral, ¿no? Claro. Porque muchas, en la mayoría, podría decirles, hay trata de personas con explotación laboral e incluso sexual. ¿Por qué? Porque esclavizan a sus víctimas y le hacen creer que evolucionar y llegar a estar cerca de Dios es parte del sufrimiento, ¿no? Vos para ser una persona más evolucionada y para llegar a evolucionar necesitas sufrir. Por lo cual ellos imparten esto y las víctimas lo adoptan como algo normal, naturalizan el abuso. Está bien ser abusado porque es parte del crecimiento y de estar más cerca de Dios, porque esta gente dice que son enviados de Dios, ¿no? Sí. Pero, Pablo, habría que hacer una diferenciación entre aquellas organizaciones donde un pedófilo se mete en la organización para aprovecharse de la circunstancia, a llamar a todas esas organizaciones, o como es el caso de esta mujer que hace imposición de manos, decir que se aprovechan de eso. Es una cuestión de fe y paralelamente van al médico, no es lo mismo. No, claro, por eso cuando comenzamos la nota hice una clara diferenciación entre cultos, religiones y organizaciones coercitivas. Cuando hablamos de organizaciones coercitivas hablamos de delitos. Decir que vos sanás y curás enfermedades es un delito. Es un delito. Y hay muchas de esas personas que están creyendo que yendo a estos lugares se van a sanar. Y esto es falso. No es una cuestión de fe. La ciencia no es una cuestión de fe. Es una cuestión de ciencias. Por lo cual yo lo veo bastante mal. Entiendo que hay una parte de creer en que alguien puede llegar a ayudarte. Pero ahora estamos hablando que un ser humano dice que tiene poderes. No estamos hablando de ir a una iglesia y rezar y decir que esa fe va a acompañarte durante el tratamiento. Bien. Estamos hablando de que de forma directa una persona está afirmando que tiene poderes y está jugando con la salud de miles de personas ofreciéndole algo que nunca le va a llegar. Es muy cruel eso. Bien, gracias Pablo, te mandamos un abrazo, nos aclaras algunos puntos de lo que sucede. Este hombre tenía varias denuncias. Nueve víctimas, confirmadas, 30 años, es una pena interesante, aunque la Fiscalía había pedido 37, 30 años de cumplimiento efectivo, aunque él es mayor de 60 años. Así que, y seguramente hay más, chicas, seguramente hay más, porque lamentablemente las víctimas tardan muchísimos años en reconocerse a sí mismos como víctimas, por lo cual muchas veces llegan muy tarde a darse cuenta y ya es tarde para denunciar. Por lo cual, tarde para denunciar, pero no para hablar. No para hablar. Hablar. Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Las víctimas necesitamos justicia. Sí, claro. Y a muchas víctimas nos quitan esa oportunidad y la oportunidad a recibir la reparación que corresponde. Correcto, eso Pablo. Es muy importante. Gracias, Pablo. Lo encuentran en redes. Pablo Lanzi es especialista en tratar estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, Salum. Te fuiste a Matila. Es que te fuiste a Matila.